¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Hidalgo con Derechos. Mi nombre es Itan Lobato y aquí en cabina tengo al maestro Salvador Franco, que es mi compañero. Salvador, adelante. Gracias, Itan. Nos da mucho gusto saludarlos en una emisión más de Hidalgo con Derechos. Hoy vamos a estar platicando con ustedes de un tema muy interesante que se trata de los derechos de autor que forman parte de los derechos culturales que tienen un reconocimiento y una protección por parte de los estados modernos, del Estado mexicano en lo particular, y que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos forman parte de todo ese espectro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que son considerados derechos de segunda generación. Eh, y tan adelante. Bueno, pues me gustaría preguntarte más a fondo del tema. ¿Desde, ¿Desde cuándo están vigentes aquí en México estos derechos de autor? ¿Cuándo los... ¿Hay un acuerdo internacional? ¿Se firmó? ¿Se ratificó? ¿Cómo fue? Hay acuerdos internacionales que reconocen todo este grupo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y precisamente en México también están reconocidos, algunos de ellos a partir de la Constitución de 1917. Los derechos humanos, como señala el maestro, el doctor Jorge Carpizo, son mínimos de existencia digna. ¿Para quién? Para la humanidad. Y hay maneras de hacerlos valer. En el segundo bloque vamos a tener un experto, vamos a tener un artista que nos va a estar hablando y además abogado, que nos va a estar platicando más a fondo sobre qué son específicamente los derechos de autor. Lo importante en este primer bloque sería enmarcarlos dentro de los derechos culturales, que son derechos fundamentalmente de participación en la vida cultural y también, por supuesto, contemplan el derecho específico a compartir las creaciones artísticas o científicas y a beneficiarse de ellas. ¿A quién? A las personas creativas, a los creadores, como lo vamos a ver un poquito más adelante en una cápsula que les tenemos preparada. Son reconocidos desde los pactos internacionales posteriores a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en materia tanto de derechos primero civiles y políticos y después de derechos económicos, sociales y culturales. Y de ahí se desprende una categoría especial de derechos que son los derechos de autor y la propiedad industrial, que más adelante vamos a verlo un poco más a detalle, Itán. Qué bien, bueno, en programas anteriores abordábamos temas más lineales, por llamarlos de alguna manera, pero este de derechos de autor está mucho más ramificado. ¿Te parece si vamos a la cápsula, regresamos y la comentamos? Vamos a escucharla, sí, adelante. Esta es una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Regresamos. A todo lo largo y ancho de nuestro planeta nos encontramos con personas creativas, músicos, artistas plásticos, escritores, actores, científicos e inventores. Todos estos creadores pueden ganarse la vida honradamente vendiendo su obra. De hecho, industrias completas y, por lo tanto, muchas personas y sus familias dependen de creativos para subsistir. De la idea de una persona puede surgir una canción, una película, un invento o un increíble videojuego. Si nos ponemos a pensar, todas estas personas, todos ellos, dedican a sus proyectos mucho tiempo, energía, conocimientos y recursos. Ellos esperan entonces que mucha gente vaya al cine, o compre la película, o compre el disco, el invento o el juego, ya que estas compras recompensarán todo el esfuerzo invertido, siempre y cuando no existan copias ilegales del material. Si alguien hace una copia no autorizada y la vende por su cuenta o la sube a internet, ninguna de las personas que trabajaron en el proyecto recibe los beneficios de su trabajo. Y eso no solo está mal, también va en contra de la ley. En todos los países existen leyes para que los autores de cualquier obra estén protegidos y para garantizarles que recibirán los beneficios que su obra genere. Los derechos que todo autor tiene sobre su obra son: si la obra genera beneficios,
parte de estos deben de ir al autor. La obra no se puede modificar o distribuir sin consentimiento del autor. Cada vez que la obra se vea, debe mostrarse el nombre del autor. Si todos respetamos estos derechos, todos nos beneficiamos. Los autores o creadores pueden generar más y mejores proyectos, y esto genera trabajo para mucha gente. Si no respetamos estos derechos, todos nos vemos afectados con la pérdida de empleos y con las actividades ilegales. Así, si deseamos tener el material más nuevo de nuestro cantante favorito o añadir a nuestra colección la película más exitosa del año, tenemos muchas opciones. Podemos adquirirlos en la tienda más cercana. Podemos comprar por teléfono nuestra copia e incluso podemos conectarnos a Internet y hacer nuestras compras en tiendas virtuales autorizadas. Y a todo lo largo y ancho de nuestro planeta, más creadores producirán más obras. Esta fue una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Continuamos. Bueno, pues ahí está, Salvador. ¿Qué te parece? ¿Sí es muy didáctica? Sí, la verdad es que está muy interesante la cápsula y precisamente en México hay que decir que el derecho de autor está regulado por un Instituto Mexicano del Derecho de Autor, que es un organismo sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, así como en el ramo de la propiedad industrial está el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que está sectorizado a la Secretaría de Economía. Volviendo al derecho de autor, que ya nos lo explicó la cápsula, bueno, como parte de esos derechos culturales, creo que aquí la pregunta pudiera ser cómo hacerlos valer. ¿No crees que eso le pudiera interesar a la gente, Eitan? Sí, así es. Una, pues saber a qué tiene derecho, y dos, cómo hacerlos valer, así como tratamos de enfocarnos aquí en Hidalgo con Derechos, puesto que pues somos un medio de promoción y difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Pero mencionabas con mucho énfasis la cuestión económica. ¿A qué se refiere en realidad? Bueno, se refiere la cuestión económica a que una de las ramificaciones de estos derechos culturales referentes a los derechos de autor radica en que también el creador, el artista o el científico, en este caso, por poner un ejemplo de un sujeto al cual se le pueden atribuir estos derechos, puede beneficiarse inclusive económicamente, que tiene derecho a ello, de sus creaciones artísticas. Y por ahí vamos a tener una pregunta interesante que le vamos a preguntar a nuestro experto, a ver el qué nos dice desde el punto de vista de los artistas y de los creadores. Ahora bien, fuera del aire me comentabas algo sobre DESCA. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Qué es? DESCA es un acrónimo por medio del cual podemos englobar a estos derechos humanos de segunda generación, quiere decir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así lo considera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y estos derechos en lo particular tienen tres características, que son universales. ¿Qué quiere decir la universalidad? Que toda persona es titular de ellos, son derechos humanos, que son inclusivos, que todas las personas deben disfrutarlos sin distinción, que son progresivos, que debe de haber un esfuerzo consciente por su avance y efectividad conforme a los recursos disponibles. ¿Por qué conforme a los recursos disponibles? Porque implican al mismo tiempo tres tipos de obligaciones para los estados, para los gobiernos, por decirlo de manera más coloquial. En primer lugar, respetar esta clase de derechos. Segundo, protegerlos. Que esas son obligaciones, las dos primeras, y la tercera sería satisfacer a cabalidad estos derechos, que implican también la administración de ciertos recursos, porque algunos de ellos son recursos que cuestan, que tienen un costo económico. Y estos derechos económicos, sociales y culturales, bueno, primero se tienen que reconocer, ya se han reconocido tanto a nivel internacional, como lo platicábamos, como en el ámbito del derecho interno, del derecho constitucional y del derecho mexicano en las leyes reglamentarias, y en segundo lugar se tienen que ejercer, y ese ejercicio pleno se hace valer por medio de ciertos mecanismos, desde los legislativos, que es a través de las leyes reglamentarias, pasando por los administrativos, y también en caso de alguna
controversia están las fuentes de solución de conflictos, que pueden ser las jurisdiccionales como el juicio de amparo y las no jurisdiccionales como la Comisión Nacional y las comisiones locales de derechos humanos. También a nivel internacional hay ciertos mecanismos de observancia y de vigilancia que buscan la efectividad de estos derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de este gran espectro de derechos están, por supuesto, los derechos de autor, que es de lo que vamos a platicar más en específico en el segundo bloque. Muy bien, ahora, entonces retomando un poquito lo que decías de que se busca respetar, proteger y satisfacer estos derechos, nos podemos ahora sí colgar un poquito de lo que explicaba la cápsula, porque es que cada obra intelectual cuando se vende tiene un costo y por qué tiene ese costo, que en realidad es un valor, ¿sí? Y por eso se establece de esta manera. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y radica este derecho en que el creador, el autor de la obra, tenga derecho a beneficiarse de su trabajo, no solamente a que entre en los mercados y que se pueda vender una obra artística o un invento o una creación científica, una construcción del conocimiento, sino que además también pueda haber ahí un beneficio económico para el autor y de eso es de lo que me gustaría que habláramos más a fondo en el segundo bloque. Ok, aquí en Hidalgo existe un instituto de artes y bueno, supongo que las personas que lo estén escuchando en este momento podrían estar interesados. ¿Se pueden acercar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo para recibir orientación en dado caso que sientan que se les ha vulnerado ese derecho? Por supuesto, todas las personas pueden acercarse a la comisión, pero especialmente si estamos hablando de derechos culturales, especialmente los artistas, los creadores, los escritores, son personas que, por supuesto, también pueden acercarse a la comisión y si su asunto no es de derechos humanos, es decir, no le afectó un derecho humano a alguna autoridad o no sufrieron algún acto de discriminación, no importa. En la Comisión de Derechos Humanos hay personal y hay abogados para atenderlos y para orientarlos, cualquiera que sea su asunto y de ser necesario para canalizarlos ante la instancia correspondiente. Si se trata de que vayan al Instituto Mexicano del Derecho de Autor, se les va a decir y se les va a ayudar en todo lo que se pueda. Oye, pues qué bien que todo esto es muy explícito y bueno, tú sabes que el tiempo de estos bloques no es mucho, lamentablemente estamos llegando al final del bloque número 1, pero amable audiencia, Salvador, los esperamos en el bloque número 2. Queridos radioescuchas, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Hidalgo con Derechos. En la voz, Salvador Franco Cravioto y mi compañero colaborador, Itan Lobato. Bienvenido, Itan. No sé si quieras presentar tú a nuestro invitado. Claro que sí, Salvador, amable audiencia. Bienvenidos. Pues tenemos aquí con nosotros en cabina al maestro Hans Hernández Castillo, quien es abogado, maestro en Derecho, promotor cultural y líder del colectivo ARS. Hans, bienvenido. Gracias por la invitación, Itan. Gracias, Salvador Franco. Es un privilegio estar aquí con ustedes en su programa. Un tema muy interesante al cual me hicieron la invitación y con todo gusto estamos aquí. Al contrario, Hans, gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición. Creo que tienes un perfil muy interesante, por eso te invitamos a este programa donde vamos a platicar. Además, bueno, ahora que me acuerdo, es un tema además que tú propusiste. Entonces, me da mucho gusto tenerte aquí en Hidalgo con Derechos. Además, el maestro Hans es escritor también, además de abogado, maestro en Derecho y líder del colectivo ARS, que quiere decir Artistas en Retribución Social. Es un grupo de muchos artistas y gente creativa, intelectuales, que están haciendo cosas muy interesantes en Hidalgo, en varios municipios, no solamente en la literatura, sino también en la pintura y en otras artes. Te quisiera preguntar, Hans, para empezar, ¿qué son los derechos de autor y cuál es su posición dentro del reconocimiento de los derechos humanos culturales? Bueno, los derechos de autor, muchos hablamos de una forma cotidiana de ellos, pero en realidad es un conglomerado de
disposiciones jurídicas específicamente para proteger las ideas, ¿no? Es un área muy reciente a comparación de otras áreas del derecho. Bueno, vamos a hablar en un sentido jurídico más estricto. Jamás fue considerada en ninguna tradición ni escuela jurídica, ni en la romana, ni en la anglosajona, sino hasta 1886, en el convenio de Berna, en donde allí empieza a tomar forma esta protección de todo lo que produce el intelecto humano, tangible o intangible, pero con un propósito de reservarlo a nombre de un titular, no de una persona. Ok, Hans. Nos mencionabas lo de las escuelas jurídicas. ¿Qué tan importante es la seguridad jurídica y el reconocimiento de estos derechos para artistas y creadores? Bueno, es tan importante que la misma Constitución lo prevé, ¿no? La Ley Federal de Derechos de Autor es una ley reglamentaria del artículo 28 constitucional y la importancia radica en que una idea puede ser un cauce para provocar cambios sociales a profundidad. Entonces, quien produce ideas, ya sean científicos, escritores, artistas, pues son los que están, digamos, en el centro de la esencia de los derechos de autor, porque necesariamente necesitan registrar esas ideas para que otras personas no aprovechen una forma económica, como ya habíamos por ahí escuchado, la relación del producir, de una idea que vaya a producir en sentido pues más mercantil, en este aspecto mercantil de las ideas, pues proteger de que el autor pues no sea no se le roben sus ideas, ¿no? Y las aproveche otra persona en el sentido mercantil. ¿Estará cumpliendo, Hans, su función el Instituto Nacional del Derecho de Autor? Sí, por supuesto, es un instituto que está bien cimentado a partir de su propio reglamento y también de la Ley Federal de Derechos de Autor. Es una ley muy completa, muy vasta, y creo que hay que comprender ciertos conceptos al respecto para tener un panorama general de los derechos de autor. Hay que entender que los derechos de autor van muy ligados a la cuestión registral, al derecho registral. Viene un concepto dentro de la ley que se llama, o más bien lo maneja como la fijación de la idea, ¿no? Entonces, uno puede fijar una idea ya sea en papel, ¿no? Como un texto, un libro. Entonces uno se dirige al Instituto Nacional de Derechos de Autor, al INDAUTOR, y ahí registra uno la idea, ¿no? Eso es muy distinto a cuando alguien tiene las ideas ahí digamos, en un escritorio, en un cajón, y pues están para él y nada más él sabe el efecto que pueda tener las ideas, a cuando tú ya la registras, pones un antes y después de esa idea, y cualquier persona que llegue posteriormente, hace un efecto erga omnes jurídico, en donde se opone tu derecho de haber registrado una idea original, propia, y a tu nombre, pues tú tienes el derecho, digamos, en el sentido muy vasto a explotarla, ¿no? Hay otros conceptos también que hay que tener en cuenta que la misma ley lo prevé, ¿no? Si fuera una cuestión muy exclusiva, imaginémonos en las ideas de Edison, ¿no? Tantas patentes, tantas ideas, pues estos mismos aparatos que estamos utilizando, el focos y todo esto que está a nuestro alrededor, pues son gracias a un talento, a un científico. Entonces, si hubieran sido exclusivamente para Edison y decir, nadie más las va a explotar más que yo y mi familia y mis nietos y hasta así infinitamente hacia futuro, no habría el concepto de progreso que maneja la ley. Entonces te dan un límite. En algunos países esta protección de tus derechos exclusivos sobre una idea o sobre un invento tienen un límite de 70 años, 100 años y después se vuelven de propiedad pública, ¿no? Entonces hay que entender eso, es muy importante que las ideas tienen que estar fluyendo y que uno tiene, aunque sea el autor de una idea original, tiene un tiempo limitado para explotarla.
porque finalmente tiene que pertenecer, en ese sentido muy amplio, a la humanidad para el progreso de la humanidad. Eso Como sucede con las obras clásicas, ¿no? Exacto. Entonces, muchos sabemos que en literatura, pues si uno va y edita un libro, digamos, El Quijote de la Mancha, pues no te vas a meter en problemas en derechos de autor porque nadie te va a reclamar, ni España, porque Cervantes haya sido español, va a decir, oye, estás haciendo una edición del Quijote de la Mancha, dame las regalías, dame lo que me corresponde de los derechos, ¿no? Porque la estás explotando y estás vendiendo los libros. Ya no se puede, porque ya estamos hablando de más de 400 años de que la obra pues está circulando y ha hecho un progreso humanístico en el sentido estricto, ¿no? Ok, entonces para irnos un poquito más sobre este camino que mencionabas, sí existe entonces una brecha entre los beneficios que el creador recibe por su obra y la industria que explota o que comercializa dicha obra. Bueno, a final de cuentas una idea, por muy original que sea, va a terminar en manos del colectivo, de la colectividad, ¿no? De la sociedad. Eso es un efecto. Muchas personas, por darles un dato, ¿no? específico, muy jurídico, dicen, bueno, no, está prohibido sacarle copias a los libros, ¿no? Sí, no, ustedes nos ha pasado hasta los que somos todo mundo, docentes, ¿no? Pero jurídicamente uno está respaldado para sacarle copias a los libros. Nada más que en este sentido, el artículo 148 de la Ley Federal de Derechos de Autor dice esto: las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos, ¿no? Cuando se cita el texto, cuando es en cuestiones educativas. O sea, si yo necesito un libro, así está, ahorita recientemente acaba de salir el libro más reciente del autor. Puedo sacarle copias. Yo le saco unas copias, ¿por qué? Porque la ley me dice, puedes utilizarlas siempre con fines académicos. Con fines académicos. No comerciales. No comerciales. Entonces muchas personas creen, no le saques una copia. Bueno, pues es para que estoy estudiando. Y la ley te lo permite. Entonces hay un desconocimiento tremendo de los derechos de autor en este aspecto que pues se pasa de manera general, ¿no? Digo, es normal, no todos somos abogados y no todos estamos en este ramo pues de una manera constante y activa en el uso de lo jurídico en este aspecto, ¿no? Lo que mencionaban los principios de derechos de autor es de que las ideas sigan fluyendo y que vayan contribuyendo al progreso de la sociedad, ¿no? Ese es el aspecto quizá más humanístico del asunto, ¿no? Sí. Aunque está dentro de un panorama mercantil de explotación de las ideas para obtener un beneficio, ¿no? Porque pues también eso es totalmente correcto. No es en el fondo un aspecto comercial tan brusco, ¿no? Hay un respiro ahí, ¿no? Entonces la ley es muy completa, la Ley Federal de Derechos de Autor, y pues leerla pues es entretenido, ¿no? Además de muchos conceptos, por ejemplo, los derechos patrimoniales, que ese ya es un concepto que es propio de esa ley, en donde uno dice, bueno, yo tengo un derecho patrimonial sobre esta idea, pero derechos morales y derechos patrimoniales. El derecho patrimonial es porque tú la explotas, el derecho moral es porque tú la creaste. Sí, entonces, correcto. lo que tú transfieres, si yo creo un libro, yo digo, yo te voy a vender, tú eres editor, yo te voy a vender mis derechos de autor. Yo te estoy transfiriendo mis derechos patrimoniales, más no mis derechos morales sobre la obra. Yo sigo siendo el autor. Por supuesto. Pero tú vas a editarlo y tú lo vas a explotar y le vas a obtener. Es un mundo esto. Es un mundo, y te estoy hablando nada más en la cuestión literaria, y habría que hablar en la cuestión también de las patentes y registros industriales, ¿no? Que es otro campo muy amplio, ¿no? Así es, mira, por ejemplo, en la cuestión fotográfica, cuando tú entras a un concurso, le tienes que ceder los derechos a la organización o a la empresa que está realizando dicho concurso. Llámese una revista, un grupo bancario, etcétera, etcétera. Pero, como tú bien mencionas, que te quedan tus derechos morales. ¿Mm? Y bueno, tú sabes que aquí el tiempo es un poco limitado. Casi ya termina el segundo bloque. No sé si te gustaría agregar algo más antes de irnos. Pues quizá cabría la mención de que aquí en Hidalgo en específico, pues es muy joven esta área para explorarla,
Y bueno, pues yo levanto la mano para seguir explorando y a ver. Y pues sobre todo agradecerles la invitación, ¿no? Es un tema muy, muy interesante pues que lo retomen ustedes y que se pueda divulgar un poco, pues magnífico, ¿no? Mis loas, las felicitaciones por estas iniciativas, ¿no? A Salvador y a Itan por este programa, ¿no? Muchas gracias, Salvador. ¿Algo que te gustaría agregar? No, pues muchas gracias al maestro Hans por la invitación, un tema del que seguramente seguiremos platicando, y otros temas más en este programa Hidalgo con Derechos. Fue un gusto estar con ustedes esta semana, amables radioescuchas, esperamos que haya resultado de su interés. Muchas gracias y hasta pronto.